vamos con algunas preguntas sustantivas con respecto a lo que usted ha dicho ahora. En la página 2 de su informe, usted cuestiona el axioma de que el derecho de uno termina ahí donde comienza el derecho del otro. Y por lo que usted textualmente ha expresado en su informe, esa frase en realidad sería bastante irrelevante, y usted es bastante tajante en ese sentido. ¿Cuál es su fundamento y cuál es su concepción del derecho, señor Garrido Leca? Bueno, esa frase y esa expresión tiene origen, por lo menos en mi visión del derecho, desde el primer ciclo de la facultad, cuando llevé el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas con el profesor Rubio, y él usaba como primer ejemplo en su primera clase esa frase. Decía, si esto fuese cierto no estaríamos aquí sentados, ¿no? Porque en la medida en que los derechos, su contenido material, si efectivamente terminasen uno donde empieza el otro y no se juxtapusiesen ni se contrapusiesen, pues no sería necesaria la interpretación constitucional ni el análisis. Bueno, la interpretación constitucional requiere un análisis, considero yo, bastante más sofisticado que la legal, pero no sería necesaria pues la ponderación, el test de proporcionalidad y todas las herramientas que justamente este campo del derecho reclama para poder entender cómo es que se va a articular una norma con otra. A lo que voy es a que básicamente, si fuese cierto el axioma de que un derecho termina donde empieza otro, pues no existirían tribunales, porque los tribunales justamente se encargan de determinar en dónde es que un derecho empieza y otro termina. Es una reflexión más lingüística que jurídica, ¿no? Ok. Yendo al tema de la delegación de facultades, cuando el Parlamento habilita al Ejecutivo, para que pueda dictar decretos legislativos, mientras está vigente esa habilitación, ¿el Congreso podría legislar sobre una materia delegada o no? Sí, pero luego habría una colisión entre las normas. Sí. ¿Y cómo quedaría entonces la habilitación en concreto al Ejecutivo? ¿Sería una suerte de revocación tácita de la delegación? Si el Congreso regulase ya la materia que ha delegado. Sí, porque estaría sustrayendo justamente las facultades delegadas para regresárselas a sí mismo, al Parlamento, y de ahí operar. Pero creo que su pregunta tenía que ver con si es que puede el Congreso hacerlo o no. Uh-huh. No si es que vaya a funcionar bien, si es que sucede. Claro. Pero creo que puede. Para usted podría. Sí. Para usted podría, ok. Cuando usted habla en su informe sobre el libre mercado de las ideas, ha tocado usted un tema bastante interesante, vinculado con el tema del derecho a la información, que por cierto no desarrolla usted mayores reflexiones en el informe, ¿no? Hay mucha referencia ciertamente valiosa a la jurisprudencia, pero no lo he visto sentar posición en el informe sobre este tema. ¿Usted está de acuerdo con esta tesis del juez Holmes? De la sentencia que cité de juez Holmes en los Estados Unidos, sí. ¿Usted está de acuerdo con este mercado de las ideas? ¿Qué quiso decir Holmes con esta frase del mercado de las ideas? ¿Qué pretendía? Hay dos tipos de bienes y servicios que se transan en un mercado. Justamente los transables y los no transables. Los no transables son aquellos que el Estado se reserva a sí mismo para proteger por la voluntad del constituyente y por la esencia de la Constitución. Ese es el espíritu de una Constitución, reservarse ciertos derechos que va a tutelar.
Entonces, cuando se separan los bienes que son transables de los no transables, lo que hace Wendel es someter al libre mercado de las ideas, que es la libre opinión de las personas que en su colisión y espontánea dialéctica van generando opinión pública, y por eso es que abonan a la democracia y por tanto a la institucionalidad democrática, de acuerdo con la Corte. Lo que plantea el juez Wendell Holmes es que lo que hay es una libre competencia por ver qué opinión es más valiosa para la sociedad que otra. Poniéndolo en términos de análisis puro económico del derecho, lo que está planteando el juez, bueno, el magistrado supremo de los Estados Unidos en el año 18 aquí, es que el derecho a la información supone la posibilidad de que un bien no transable no deba quedar en manos del Estado, sino más bien que sea trasladado a toda la ciudadanía para que la dialéctica de las propias ideas, opiniones y posiciones encontradas genere una opinión pública y no sea el Estado el que se reserve la posibilidad de pues, que se generen opiniones libremente. Esta sentencia tiene su motivo en que en la ciudad de Nueva York, estamos hablando del año 18, esto se da durante la Guerra Mundial, evidentemente, y curiosamente durante otro coronavirus, la gripe española, en que desde la ciudad de Nueva York empezaron a lanzarse panfletos de dos tipos. Unos que decían que los Estados Unidos iba a apoyar a al no nacimiento de la Unión Soviética, y otros escritos en hebreo que decían que Estados Unidos debía apoyar el esfuerzo bélico y así la ciudadanía. Entonces cuando, las personas que generan estos panfletos son censuradas y querían ser procesadas porque en teoría atentaban contra el acto de no espionaje que cobraba especial vigencia naturalmente en tiempos de guerra. Y la idea del juez de someter al libre mercado de las ideas una posición como esta es que no vulnera materialmente el acto de no espionaje, que es del año 16 o 17, que me permitirán errar en cualquiera de los 2 años, es que se publica el acto en los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos recién entra a la guerra en el 17, después del movimiento Lusitania. Lo que hace es decir que la sola divulgación o el solo enunciado de una idea, como las que pregonaban quienes fueron perseguidos, no vulneraban el derecho material del Estado de reservarse cierta información, que era mejor que sea el libre mercado de las ideas, que sea la sociedad en pleno la que debata y la que determine si es que estas ideas que el Estado guardaba o pretendía guardar sean o no opinión pública, y que sea la opinión pública la que condene o premie estas ideas. Bueno, eso es bastante, digamos, genérica en la apreciación de la frase de Holmes, ¿no? Porque él no precisamente no habla de opinión pública, no habla de una en un sentido de generar opinión en un intercambio. Ciertamente la idea del mercado, ¿no? Aparentemente generaría eso, pero Holmes aquí lo que somete a reflexión es la verdad o falsedad de las opiniones. Usted no ha mencionado esto. De acuerdo, allí hay un asunto que creo que justamente el libre mercado de las ideas salva, que es que la determinación taxativa de la verdad o la falsedad de una idea difícilmente debe quedar sometida al resguardo y a la tutela única del Estado. Porque básicamente, si me permite, doctor, eso le permitiría al Estado, y bueno, actuando a través de sus diferentes organismos, atribuirse la facultad de decidir qué ideas son buenas y qué ideas son malas. Y creo que ahí es que hay que levantar banderas, porque eso nos abre la puerta al totalitarismo y a una dictadura en donde el Estado pueda determinar qué ideas son falsas y qué ideas son verdaderas. Más bien lo que hace Holmes es abonar a la idea contraria, que en el mercado están mucho más seguras las ideas, porque en la dialéctica y en la contradicción de los agentes que operan en el mercado, vamos a decir, quienes opinen públicamente, por eso es que hablo de la opinión pública, esa falsedad o veracidad
va a cobrar sentido en base a la espontánea evolución que tenga el debate en las personas. Para cerrar este tema, puntual, me apunta, doctor, si me lo permite, a mí me daría mucho miedo un Estado que se reserve la potestad de determinar qué ideas son ciertas y qué ideas no. Lógicamente, ¿no? Lógicamente. ¿Y Holmes está de acuerdo con la persecución penal de las ideas o no? De hecho, su voto es un voto de discordia. Ya, pero la pregunta es puntual. O sea, si usted necesita una frase de tanta profundidad reflexiva de este juez, en ese mismo párrafo, Holmes sienta posición. ¿Él está de acuerdo o no con la persecución de las ideas? No, no está de acuerdo. Sí está de acuerdo, le parece lógico, y lo dice textualmente. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando descontextualizamos la frase del mercado de las ideas. O sea, yo le pediría que en todo caso revise, porque él lo dice expresamente. Ya, pero cerremos ya el tema específico, para no entrar en mayores detalles. Ok. Usted ha mencionado que en el derecho a la información hay duda, usted no ha sentado posición nuevamente sobre el tema de que los extranjeros o los menores de edad podrían solicitar información. De acuerdo con nuestra Constitución, un extranjero puede solicitar o ejercitar, mejor dicho, el derecho a la información, el acceso a la información pública o no. Sí, de hecho eso está garantizado además por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y un menor de edad 4 dice también, porque en el artículo 2.4 dice todo ser humano tiene derecho a, y el artículo, el inciso 4 del artículo 2 desarrolla el derecho a la información pública con sus restricciones y su prohibición, que es... claro, hay una titularidad ahí amplia, ¿no? Correcto. Hay una titularidad amplia. Sí, creo que un menor de edad y un extranjero podrían hacer uso o sea, creo que son legítimamente capaces de actuar sobre este derecho. Ok. En cuanto a la diferenciación entre reserva de ley y principio de legalidad, usted, si mal no lo he escuchado, considera que el tribunal no ha definido esto de manera correcta? Sí, doctor, eso es lo que plantea. ¿Por qué considera usted que eso está mal? Porque me parece que lo que hace el tribunal es usar el principio, o sea, cuando argumenta el tribunal, señala, y quiero ver un párrafo concreto para evitar ser yo gaseoso, lo que hace el tribunal es utiliza el concepto de reserva de ley, pero se refiere a él como principio de legalidad. Ese es mi único punto. O sea, creo que tenemos claro que son dos conceptos distintos, pero el tribunal se refiere al principio de legalidad cuando lo que en realidad se está aplicando es la idea de reserva de ley. Pero eso sería curioso, porque en la propia sentencia el tribunal mismo define y distingue muy bien el principio de legalidad del principio de reserva de ley. Entonces yo no entiendo de dónde para usted resultaría confuso o impreciso la distinción. Justamente de la propia forma en cómo frasea el tribunal lo que señala, porque cuando habla estoy buscando mi párrafo exacto si me lo permite, pero... Sí, de acuerdo, continúa. Un segundo para hablar sobre lo que he escrito. Aquí está. Justamente el tribunal mismo, y usted bien lo ha señalado, separa estos dos conceptos y dice que esto lo hace en el expediente 005-2013, Acción de Constitucionalidad, página 19, explica lo que es en la página 19, como digo, exactamente, para efectos de la resolución del presente caso, y a fin de determinar si el artículo, se va al caso concreto, que no es materia de mi análisis, pero sí dice, define lo que es el principio de legalidad, diciendo, los tributos se generan, se crean tal, y más adelante, o sea, mi idea es que a criterio de criterio del tribunal
Guerra porque el principio de legalidad, y aquí es que hay una clara diferenciación que el propio tribunal, ya lo ha dicho usted, plantea entre los dos conceptos. La desestimación de la segunda causa a pedir es correcta, en la medida en que, y yo creo que es correcta, pero al no tener en cuenta que la reserva de ley para regular el ejercicio de los derechos fundamentales es una reserva relativa, es decir, no restringe únicamente a la ley parlamentaria, como preguntó el doctor Cairo, sino que también es sino que se extiende a la legislación delegada y no absoluta, prevista en el artículo 79 de la ley fundamental. Entonces, se da una paradoja porque yo lo que digo es que el argumento del tribunal es correcto, pero lo basa en el principio de legalidad cuando está utilizando el concepto de reserva de ley para poder abrir este argumento, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no exista alguna de las dos y que el tribunal no haya sido puntilloso en su jurisprudencia a la hora de distinguir el uno del otro. Lo que me llama la atención es que me parece, y lo dije en ese término, que el tribunal en el fraseo de la sentencia utiliza el concepto de reserva de ley, pero plantea expresamente la idea de principio de legalidad. Ese es mi punto. Ok, para ir cerrando, señor Garrido Leca, en la sentencia hay votos particulares, ¿verdad? Sí. ¿Los votos particulares forman parte de la sentencia o no? Sí, claro. Forman parte de la sentencia en la medida en que forman parte del texto y tienen además publicidad y son de conocimiento público, pero quedan fuera digamos, de las consecuencias jurídicas que la sentencia va a disparar en la medida en que el tribunal tiene una forma colegiada de actuar. Entonces, puede pasar una de las dos cosas que ha sucedido en este caso. En el caso del magistrado Pinozo Saldaña, él apunta 7 puntos, si no me equivoco, que considera tendrían que ampliarse. Y creo que hace bien el doctor Espinosa Saldaña en mencionarlo, porque un poco eso conversa con la pregunta última que me planteó el doctor Cairo, cuando señalaba que el tribunal, que es una idea que yo también comparto, se ha quedado corto en desarrollar por qué es que abre esta cuarta excepción, ¿no? Y el doctor Espinosa Saldaña ahí lo manifiesta, mientras que el magistrado Sardón vota en contra, ¿no? Él va por la sustracción de la materia y dice que el tribunal no tendría por qué pronunciarse de manera muy directa. Entonces, forman parte de la sentencia, pero no forman parte de las consecuencias jurídicas que la sentencia va a disparar. Ok. ¿Y qué principios de interpretación constitucional conoce usted, señor Garrido Leca? El principio de interpretación constitucional. Sí, ¿qué principios conoce usted? Bueno, el principio de legalidad, ¿a esos principios se refiere usted? No, de interpretación constitucional. O sea, ¿cuál es el arsenal o instrumentos que uno puede utilizar para interpretar, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución? Bueno, la literalidad, la interpretación teleológica de la norma, tratar de entender... Esos son cánones, ¿no? Principios, me refiero. Bueno, ampliamente desarrollado por el tribunal en su jurisprudencia, también por la doctrina. ¿Recuerda alguno? No, doctor, la verdad estoy seguro que si pudiésemos ampliar un poco, me guía usted, lo recuerdo y lo podría comenzar, pero si me lo pregunto directamente, no. El principio de concordancia práctica, ¿se acuerda usted? Sí, lo revisé durante mis años en la universidad. Básicamente habla de que las pero normas... no ha revisado los principios de interpretación para el examen. Sí los he revisado, doctor. La verdad es que he revisado todo lo que he podido. Lo que pasa es que me he centrado un poco más en buscar fundamento para mi opinión, siendo mi opinión un poco informal, a medida que soy un optante para el grado. Justamente esos principios le permitiría a usted reforzar sus argumentos, ¿no? O sea, no es incompatible. No, sin duda, doctor. Preguntas y respuestas puntuales y con esto cerramos. ¿Cuántos magistrados forman parte del tribunal? 7. 7. Y para una sentencia constitucional, ¿cuántos votos se necesitan? 4. 4 votos, ¿estás seguro?
para que... sí, sí. Me estoy complicando con cosas básicas, pero de 7 tiene que haber... no 4, 5. 5 votos. Y Pueden haber 2 uniformes, sí. ¿cuántas salas tiene el Tribunal Constitucional? ¿Cuántas? ¿Cuántas salas tiene el Tribunal Constitucional? Desconozco la respuesta, doctor. ¿El mandato de los magistrados de cuánto es? De 5 años, pero la práctica suele hacerlo extensivo en la medida que el Congreso pues, demora, ¿no?, en la elección. Tiene los ¿Y hay reelección o no de los magistrados del tribunal? No. No hay reelección. Ok. Muchas gracias, presidente. Concluyo con mis preguntas. El examen ha terminado, el jurado va a deliberar, para lo cual lo vamos a pasar a la sala de sección de grupos. Muchas gracias, señor graduando. Gracias, doctor. Paso yo también a la sala. Invitamos a los miembros del jurado y al candidato a sus respectivas salas privadas para proceder con la deliberación.